Hola, estamos en un nuevo episodio de Llaves en Línea y esta vez tenemos a una persona que pues aquí ya la conocemos en la fundación. Es una activista con mucho recorrido, mucho recorrido desde pequeña. Es investigadora, es todóloga, de hecho. O sea, sí, no, ese te acepto. ajá, no me cabe en la lista de todas las cosas que ella hace. Pero bueno, bienvenida Karen, Por puro away. amor. Y por puro amor a llaves, voluntaria número 1 de llaves. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Qué se siente haber viajado solamente para estar en este podcast? No fue solo para el podcast. Pero También hay un conversatorio mañana. hay un conversatorio mañana. Y yo junto con otro voluntario vamos a representar a Llaves en una academia regional. Y vamos a estar en Río la próxima semana. En Río de Janeiro. Sí, como ves. Van a estar representando a Llaves. Y eso me llama mucho la atención, pero ya vamos al tema porque Karen se me está adelantando, porque el tema de hoy es hablar un poquito de la representación juvenil en espacios internacionales, ya sea conferencias, en grupos juveniles internacionalmente, en otras organizaciones y en otros espacios, ¿no? Entonces, Karen, antes de empezar, durante toda la entrevista vamos a estar dibujando unas llaves. Los que ya han estado haciendo los podcasts saben de que hemos estado dibujando unas llaves, bueno, pintando unas llaves, pero esta vez la vamos a dibujar porque pasaron cositas, pero eso hace más creativa la llave. Y es básicamente como la fundación se llama Llaves, queremos dibujar una llave con lo que vamos sintiendo y lo que nos va representando esa entrevista. Ah, sí. Por colores. No, lo que vos sientas, lo que tú quieras, es tu creatividad. ¿Y tengo que explicarla después? No, solo enseñarla. Ah, ok. Sí. Entonces yo me iba a poner a pensar en algo más ¿En filosófico. qué? No es, it's not that deep. Ya. Yeah. Pero bueno, Karen, ya que mencionaste un poquito de que vas a estar la otra semana en Río, creo que eso me llama mucho la atención porque quisiera saber cómo fue ese salto de defender tus derechos en espacios locales, o sea, es decir, Honduras, a ya ir a representar a toda una región en agendas globales como las de la delegación de Elías o LEDEIS. Bueno, yo, a pesar de que ya tengo 30, voy a seguir hablando sobre jóvenes. Es hasta joven. Que me callen. Según unos organismos, 30 ya no es joven, pero para Llaves todavía es joven. Sí, en Llaves nuestra juventud llega hasta los 35, 36 años. Y todavía tenemos y todavía tenemos voluntarios como de 40. Bueno, fue algo como... no fue de inmediato, no es como que empecé y de la nada ya estaba allá viajando por el mundo representando a Llaves. Pero que mi historia de activismo y de representación de Llaves fue demasiado gradual y es muy diferente a todas las historias de un joven activista. Pasaron cosas. Porque también me preguntan, cuando me invitaban a hablar y cuando ya estaba más joven, ¿no? Que hable sobre mi experiencia siendo joven, con VIH, con el diagnóstico y todo eso. Siempre digo de que lo mío es totalmente diferente a otras personas porque yo nací aquí, en este espacio. Mis primeros recuerdos son en las oficinas de Llaves. Karen estaba gateando a Llaves. Es más, me recuerda a mucha gente en la cooperación de Naciones Unidas, porque yo a los 5 años me inundé el edificio de Naciones Unidas por estar en reuniones en las oficinas de Naciones Unidas a los 5 años. Igual pasaron cosas y inundé, todavía se acuerdan y es una historia chistosa que cuento todo el mundo. Imagínate cuántos jóvenes desearían trabajar en Naciones Unidas y quieren inundándola a los 5 años. Pero algo gradual, nací aquí, yo miraba a mi papá, miraba a mi mamá, y ver la reacción de la gente y el cambio que estaba haciendo con Llaves, porque Llaves en su momento era una de las muy pocas organizaciones que trabajaban. No era la única, habían bastantes activistas también que empezaron este movimiento junto con mis papás. Y algo que iba aprendiendo, viéndoles, escuchando las experiencias de otros, porque activistas jóvenes
he conocido de todas las edades. Y eso es algo que también le digo a mucha gente: hablar, hacer networking, hablar, conocer gente, compartir experiencias. Esas sesiones que se dicen como de learning exchange o de intercambio de experiencias, intercambio de lecciones aprendidas, son muy importantes porque también escuchas cómo se está haciendo en otro país. Pero bueno, de pasar de hablar solo de mi experiencia de vida en la familia, fui agarrando experiencia, fui leyendo, agarrando conocimiento, deconstruyéndome también, y empecé a hablar y vi todas las interseccionalidades de ser una mujer, de ser una mujer con VIH, ser una joven en Honduras. Centroamérica, Erika, San Pedro Sula, San Pedro Sula. Ajá. Y hablar más sobre las barreras que tenemos por todas estas interseccionalidades. Y hablar sobre cómo es la experiencia de Honduras, el feminismo en Honduras, de la respuesta de los jóvenes. Porque no fue inmediato, ¿no? Pero fue gradual, tuve muchas lecciones aprendidas, me fui del país también, que eso me abrió los ojos bastante. Me fui del país por un par de añitos a estudiar, y nada, a agarrar experiencia y saber por qué lo estoy haciendo. Porque no todo lo que uno hace en este espacio es remunerado. Muchos lo hacen por la causa, porque saben de que pueden hacer un cambio, por representación a su organización. Y eso es lo que me llevó también a trabajar y representar a Llaves en la delegación. Y la delegación, ayer me está durmiendo el pie. A mí me estaba pasando lo mismo. Y la delegación, para quienes no conocen, es la delegación de ONGs para el PCV de ONUCIDA. ONUCIDA es el programa de VIH de Naciones Unidas. No es una agencia, sino es un programa de varias agencias. Pero sí sigue siendo una entidad de Naciones Unidas. Entonces, por igual ser una entidad que se creó bajo estatus de ICOSOC, entonces necesita como una junta directiva. Y la junta directiva está compuesta por miembros de estados, está compuesta por cooperación. Cuando digo cooperación, el Fondo Mundial, la OMS, y está compuesta por co-sponsors, que es las otras esas oficinas de Naciones Unidas como UNFPA, UNICEF o las mujeres. Pero ONUCIDA es la única entidad en todo el sistema de Naciones Unidas que dentro de la Junta Directiva tiene representación de sociedad civil. Entonces se decidió que 5 puestos de la Junta Directiva fuera para sociedad civil, representando una región, de las 5 regiones. Y Llaves siempre ha apoyado a la delegación. Desde Llaves hemos estado en PCVs. PCVs es la reunión de la Junta Directiva de Naciones Unidas. Ha estado por muchos años, ha dado seguimiento, y en el 2024 tuvimos la oportunidad de nominar a alguien, ¿no? Y se me presentó la oportunidad. Es un espacio que no es remunerado, pero tiene mucho espacio para hacer incidencia política, y más ahora porque todo el ambiente está muy... Sí. Todo el ambiente de derechos humanos, de VIH, está muy frágil ahora. Aplicamos y Llaves quedó como para ser la representante regional de Latinoamérica, para hacer que ONUCIDA se haga accountable, que se haga rendición de cuentas a su mandato, ¿no? Ha sido una experiencia muy diferente también a otras delegaciones, porque cuando yo me uní, vino el cierre de USAID,
vino el cierre de muchas financiaciones para género, VIH, poblaciones claves. También estábamos en la nueva estrategia mundial de SIDA. Y también estaba la reforma de 180 con la posibilidad de que se cierre SIDA. Y después ahora este año que estamos trabajando fuertemente con Llaves y con otras organizaciones en la región y globales para la reunión de alto nivel de VIH, que son una declaración política a todos los miembros de estados para hacer puntos de decisión y que hagan compromisos globales ante Naciones Unidas para asegurar los derechos de las personas con VIH. Buenísimo. Creo que eso se me hace o se me viene a la mente una pregunta que no está ionizada. Y es como, ¿qué sentís vos con el nivel de responsabilidad que tiene todo esto? O sea, y siento que me gusta mucho esa pregunta porque también deja ver un poquito de que no todos los espacios de defensoría de derechos humanos, para los que no saben, va a ser remunerado, sino que meramente es como el amor a la causa. Y creo que en estos tiempos donde realmente las organizaciones de sociedad civil, los donantes y todo en general, creo que están recibiendo menos fondos para el tema de derechos humanos, especialmente también en el tema de VIH. Entonces me llama mucho la atención eso, como qué sentís vos o cómo crees o visualizás esa responsabilidad que se tiene en estos espacios de toma de decisión. La verdad es que sí hay cierta responsabilidad, y a pesar de que no es un espacio como remunerado, siempre tenemos ese sentido de responsabilidad ante nuestra organización y nuestra región. Claro. Lo que es importante aquí es que este es un movimiento colectivo. No todo cae en tus hombros, no todo cae en tu responsabilidad. Por eso es muy importante tener colaboraciones y alianzas con otras organizaciones. Nosotros colaboramos muy de cerca con muchas organizaciones de la región, y ahora que Llaves también tiene la oportunidad de hacer una delegación, hemos conectado aún más con otras organizaciones afuera de la región, y dividirnos ese trabajo, porque muchas de las personas que están no solo en el activismo de VIH, en los movimientos feministas, en los de medio ambiente, en los indígenas, muchos estamos aquí solo por la causa, porque Claro. podemos tener e incidir en estos espacios de decisiones. Y lo importante es esas alianzas y colaboraciones, poder dividirnos el trabajo y contar con uno al otro. Creo que eso es muy importante porque es algo que siempre se busca hacer también en las redes de jóvenes a nivel nacional. Digo se busca porque creo que no siempre se consigue, pero siento que es muy necesario justamente eso. Creo que otra cosa que también solemos decir como jóvenes, como antes de entrar en una organización civil o antes de entrar en estos espacios, es como, a mí me gustaría ir a LAIDS, a mí me gustaría ir al Woman Deliver, a mí me gustaría ir al EFLAC, a mí me gustaría estar en esos espacios internacionales, pero creo que hasta que no vas por primera vez a un espacio así, no te das cuenta de la responsabilidad tan grande que quiera representar no solamente tu organización, sino que a un país entero, porque al final de cuentas, cuando uno sale de estos espacios, es como no solamente sos Andrea Paz o Karen Donaway, sino que es Andrea Paz de Llaves, de Honduras, y vas representando todo un país, toda una región y toda una organización. Y creo que para eso es muy importante también el hecho de ir bien informado, con investigaciones, con datos sobre las realidades que se están viviendo en el país o lo que sea que vayas a defender afuera. Y entonces, Karen, como politóloga, todóloga, siempre dices que la incidencia necesita investigación, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante que los jóvenes lleguen a estos espacios con datos? Yo cuando empecé con el activismo, y también estaba como pensando que estudiar en la universidad, ¿no? Me di cuenta de que cuando hablamos con alianzas o estamos buscando financiamiento o estamos tratando de entrar a algún lugar o hacer un cambio, tipo en una declaración política, o hablar aunque sea 2-3 minutos en una sesión de alto nivel, algunos de los primeros que te dicen es:
¿Cuál es la fuente? ¿Dónde están los datos? Las experiencias vividas son muy importantes, demasiado importantes, pero también necesitamos los datos para saber exactamente cómo está la situación de la región, cómo está la situación del país, y más siendo jóvenes. Siendo jóvenes, si podemos tener expertise en esos datos o saber los datos de cuántos jóvenes acceden a servicios de salud, o no acceden a servicios de salud, o cuántos jóvenes conocen ESI, cuántos jóvenes no conocen ESI. Con eso vamos a también planear más estratégicamente cómo van a ser las intervenciones que queremos hacer como voluntarios o como organización. Y eso lo vi en muchos espacios, de poder dar el contexto de los países, no solo evidencia vivida, que es muy importante, pero también complementarlo con los datos duros, porque eso es lo que está pasando y eso también es lo que a los donantes les gusta escuchar, para hacer monitoreos y seguimientos después y ver cómo nuestras acciones han cambiado esos datos también. Y bueno, por eso cuando estaba buscando qué estudiar en la universidad, es como, ¿qué es lo importante ahora? ¿Qué podemos hacer? Porque en Honduras casi no hay datos de jóvenes con VIH. O poblaciones clave. Hay muchas organizaciones que están liderando bastantes investigaciones sobre poblaciones claves y VIH, pero es muy difícil, cuando en el momento que yo estaba, no había mucho y eso es lo que muchos donantes ocupan y eso es la forma en cómo también podemos hacer incidencia de alto nivel. Creo que es muy importante porque, como decís, una de las experiencias que yo tuve yendo a las conferencias fue justamente eso. Siento que sí era muy importante que las dos cosas vayan de la mano, o sea, como tus experiencias personales, pero también la investigación y la información en base a datos, porque solían haber muchos testimonios, pero cuando ya se daban estos espacios de networking o que los mismos donantes se acercaban a las personas que tal vez habían dado testimonios, solían preguntar como, ok, esa fue tu realidad, sí fue impactante lo que nos contaste, pero ¿qué más está pasando en la región? O esta realidad solo es la tuya o es la realidad de más personas en tu país o en tu región. Entonces, con eso ya estaban dando a entender de que querían saber realmente cuál era el impacto de lo que se estaba hablando y de qué manera ellos podían reaccionar o hacer o ayudar en caso de que se estuviera violentando algún derecho en la región. Y siento que es muy, muy importante siempre ir como con jóvenes, como estar constantemente investigando, informándonos, leyendo noticias, viendo noticias, leyendo investigaciones referentes al tema que queramos defender, ya sean los derechos de las juventudes, los derechos de las personas con VIH, de la mujer, etc. Poder defenderlos en base a tengo esta información y hablar con propiedad de lo que estamos diciendo, porque eso es muy importante al momento de estar en estos espacios. Eso también me lleva a que también habían bastantes retos al momento de estar en estos espacios, tanto como jóvenes, pero quisiera hablar más un poquito más como cuáles son esos retos que siguen enfrentando las mujeres jóvenes con VIH para ser tomadas en serio en las políticas públicas, no solamente en espacios internacionales, sino que nacionales y regionales. Aquí voy a citar a una de las mejores poetas y filósofas del siglo XXI. Cuando uno es joven piensan que no sabemos nada. When you are young, they assume you know nothing. Taylor Swift. Como yo empecé ese trabajo de activismo y VIH, desde muy pequeña he ido creciendo en el movimiento, no solo creciendo físicamente, sino creciendo más allá y afuera de Honduras. Y parte de estos casi, ¿cuántos años tengo? 22 años de activismo. Han habido bastantes experiencias sobre tokenistas, bastantes experiencias adultocentristas, bastantes experiencias de
tratar de dar mi opinión. No solo era opinión, sino que también estaba dando algunos facts. Igual no me escuchaban porque era joven. Y hablando también con otros jóvenes como en J. Maslac o White Plus, también incluso gente que no esperaste que fuera tokenista, lo es. Y es muy difícil para una joven como de 16, 17 años sentarse en una mesa de alto nivel con un montón de estados miembros políticos, diplomáticos y decirles qué es lo que deben de hacer. Es muy difícil, les digo, porque muchos también tenemos adultocentrismo interno de preguntar, ¿puedo decir esto? ¿Puedo hacer lo otro? No voy a cagarla hablando de esta forma, ¿no? Y eso, una de las barreras más grandes que he visto es el adultocentrismo que también existe en los espacios políticos y además en las propias cooperantes y organizaciones. Gracias a llaves y un montón de proyectos que hemos tenido, nosotros hemos tenido muchos donantes que ponen la fe en el equipo de los voluntarios, porque saben que podemos y que tenemos las opiniones y tenemos las acciones y sabemos exactamente lo que ocupamos. Pero también a lo largo de todos estos 22 años he visto que algunos tampoco dejan de que las redes o redes de jóvenes o movimientos de jóvenes hagan las decisiones técnicas de un proyecto, mucho menos decisiones financieras. Creo que es algo muy cierto porque inclusive se ve mucho en las conferencias o en espacios internacionales donde solo hay como este espacio de jóvenes y ya vamos a hablar los jóvenes y miras un montón de cámaras y miras como todo eso está posteado en redes sociales, pero al momento de que llevas como te saliste ese espacio seguro de juventudes y querés ir a una reunión, ni siquiera voy a decir más seria porque ni siquiera es más seria, sino que se supone que es más seria o que están los adultos y querés dar tu opinión, usualmente no se te es tomada en cuenta tu opinión o ni siquiera le dan las palabras a los jóvenes, o lo mismo de que tienen miedo de poder alzar la voz o decir lo que piensan o levantar la mano, por lo mismo que están con este adultocentrismo interno de pero ¿y cómo le voy a ir yo a decir a tal director de Naciones Unidas o director de tal organización o de tal donante que lo que está diciendo está incorrecto y que hay otra forma de hacer y mirar las cosas? Entonces creo que eso es muy importante porque también eso me hace sentir de que los espacios son bien rigurosos, que lo eran hace 10, 15 años, que lo siguen siendo ahora, que pues yo también ya voy como fuera de la edad, ya casi de juventudes establecidas. Me faltan como 5 años. Me falta un año. Pero vamos por ahí. Pero ¿cómo se logra que la participación juvenil sea como real y no solo decorativa? Y quiero agregar esto algo de que cuando uno está como tal vez sintiéndose muy pequeño o muy joven, uno no se da cuenta de que hay personas que vienen atrás que también te están viendo como alguien, como un ejemplo en estos espacios o en el activismo, o que te dan o te miran como un ejemplo. Entonces, ¿cómo se logra lidiar con eso o darse cuenta de eso? Y cómo se logra que esta participación juvenil sea real. Aquí, quería decir otras cosas, a ver si no se me olvida, porque me estoy dando a anotarlo, porque mi TDA no me deja recordarme algo si no está anotado. Pero a pesar de que, sí, estoy tratando de organizar lo que voy a decir. A pesar de que estamos en estos espacios como de alto nivel y tengamos ese pensamiento de, no sé, ¿para qué voy a tomar la palabra si lo que van a decir lo van a ignorar, ¿no? Igual queda documentado, lo van a escuchar, saben que las comunidades no están felices que está pasando algo y eso va a quedar en las minutas de las reuniones y de sesiones y de los summaries de que se levantó esto y poder también evidenciarlo que lo estamos diciendo y nos están ignorando. ¿Cuál era el otro? Era la participación real, ¿no?
también dentro de estos 22 años de trabajo he visto que se apoya bastante a tener esa participación de jóvenes, no sé, en un espacio, en una reunión regional, o una reunión global, o una conferencia, pero después, ¿cómo se hace para apoyar al joven después de la conferencia? Uh-huh. O cómo preparamos a esa juventud para ir listo a la conferencia o a la reunión. Y no solo de poner a un joven en ese espacio y darle el checklist, o un joven menor de 25 en la reunión y listo. No, es apoyarlo antes, durante y después, ¿no? A la persona que va a ir a representar o al activista que va a ir a representar, es hablarle de qué es la sesión, o oírlo teniendo estos como talleres de participación política, hablarles cuál sería el objetivo, por qué ellos deberían estar en estas sesiones, cuál va a ser el cambio que hacen, ¿no? Claro. Y una de las cosas que a mí personalmente me ayudó demasiado es tener mentores. Uh-huh. Yo ahorita no tendría el nivel técnico de trabajo que tengo ahora si no hubiese sido por mentores. Tengo personas que yo sé que me puedo sentar 1 o 2 horas con ellos y hacerle preguntas de las más estúpidas a las más técnicas y me van a responder y me van a hablar de su experiencia, también creciendo en estos espacios, de cómo ellos me aconsejarían a tomar decisiones en algo de trabajo o en algo político. Y eso es algo que también me ha gustado de Llaves, de tener mentores, ¿no? Ella fue mi mentora cuando salí por primera vez. Nunca me había subido a un avión y me hizo como el sketch de cómo era viajar. Te mandé como 3 notas de voz de 5 minutos. Pero tenés que fijarte en la hora, sí. Tenés que fijarte en la puerta porque cambia cada 5 minutos. No, pero eso es cierto. O sea, a veces se mandan personas solas a los viajes también. Y es como la primera vez que viajan o cosas así. Y ya después uno agarra cancheo y ya ayuda a otras personas. Creo que es como algo cíclico. Eso de ayudar a otras personas, tal vez más jóvenes, me lleva a otra pregunta, que es como, si una joven activista escucha y sueña con llegar a una conferencia internacional para denunciar las injusticias de su comunidad, o quisiera participar en estos espacios, ¿cuál es el primer paso para construir esa ruta de incidencia? No quiero hacer como un shameless plug, pero empezar a trabajar con organizaciones, acercarse a alguna organización del tema que te apasiona, que querés hacer incidencia, trabajar con ellos. Yo sí he estado toda mi vida en Llaves, dando voluntariado en Llaves por muchos años, pero Llaves no es la única organización con la cual he trabajado. He trabajado con otras a nivel regional y global, donde he sido voluntaria, he dado mi tiempo, he crecido, he hecho networking, he conectado organizaciones con organizaciones, he ayudado a otras comunidades, y tener esos espacios como el espacio voluntario de Llaves es lo que nos ayudan a crecer y saber cómo poder estar, lidiar y hablar en esos espacios de incidencia, ¿no? Porque al final estás aprendiendo, como un trabajo que a medida que vas haciéndolo, vas aprendiendo y teniendo lecciones aprendidas, y tenés bastantes personas a quien preguntarle y guiarte. Yo tengo excelentes mentores que, a pesar de que tengo 22 años acá, yo siempre les pregunto antes, como, tengo este problema, no sé qué hacer. Y eso, acercarte a alguien que te pueda guiar, y a una organización como Llaves o como otra que tiene espacio voluntario. O espacios de formación también. Hay varios aquí a nivel de Honduras, hay varias escuelas políticas, a nivel regional también. Hay muchos espacios de formación política que se pueden seguir y que son muy buenos. El voluntariado de Llaves también. Un saludo a todas mis mentores, porque todas son mujeres.
Ok, y ya para terminar, una de las últimas preguntas es, ¿crees que es necesario mayor inversión en fondos para que las y los jóvenes puedan ir a esos espacios internacionales? Sí, pero también regresando a lo que dije de acompañamiento pre, durante y post. Tenemos la suerte en Llaves de tener esos talleres de aprendizaje, a pesar de que tengamos o no tengamos algún espacio de presentación, pero siempre estamos constantemente teniendo estos conversatorios, dando la información actualizada, no solo médica del VIH, sino hablar sobre estas desconstrucciones sociales, del feminismo, derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades, y así nosotros vamos también preparando nuestra juventud. Cuando Llaves tiene oportunidades para hacer estos espacios, perdón, ¿se escuchó? Y ahí, corte. Continuamos. Cuando Llaves tiene estos espacios, nosotros sabemos quién está preparado y lista para tomar esa responsabilidad de representar a Llaves. Y desde Llaves se tiene la responsabilidad de apoyar a la persona o a la voluntaria después de la participación, ¿no? Y no solo decir, anda a viajar, decir que sos de Llaves, regresar y decir lo que pasó. No, es cómo vamos a trabajar con esta persona después. Claro, y creo que para cerrar un poquito esa parte, o toda la conversación, creo que también es ver o hacerse un autoanálisis en las áreas que te gusten o interesen. Es como, yo voy a los espacios internacionales y sí es cierto que voy a hablar de las realidades que se viven en Honduras o los temas que me interesan, pero también es como, sé que mi área, por ejemplo, en este caso es la comunicación, entonces busco de qué manera se hace un taller sobre cómo comunicar para educar a los jóvenes en temas sociales, por ejemplo, o cómo podemos hacer pasó la moto. ¿Cómo podemos hacer un simposio hablando sobre temas comunicativos en la Defensoría de Derechos Humanos, en campañas publicitarias para promover los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera? Así como lo de quieren es hablar sobre políticas públicas y todo relacionado con temas más densos. Investigaciones, datos estadísticos, index. Y sigo con la lista. Así como otras personas que están en el voluntariado hablan más desde el tema médico, desde el área científica, y así hay un montón de áreas donde uno se puede ir redireccionando para hablar en las conferencias o dar una representación mucho más completa e integral. Sí, eso tenemos en el grupo de voluntarios. Cada quien, el grupo de voluntarios, cada quien tiene su propia expertise que puede dar. Tenemos comunicadoras, tenemos doctoras, tenemos abogadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de comunicadores. Politólogas. ¿Cómo es que se llama? Relacionistas. Internacionalistas. Feministas. Gracias, producción. Pero bueno, Karen, quiero ver cómo quedó tu llave. La mía está fea, pero bueno, quiero ver la tuya. ¿Te parece jirafa? Miremos la de Karen está muy bonita. Y bueno, Karen, eso fue todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista en Llaves en Línea y que nos sigas acompañando tal vez en otra temporada, donde la próxima temporada vamos a tener como retos. Espero yo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, pero bueno, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio y que estén pendientes para el siguiente. Chao. Chao, síganos en redes.